¿Saben ustedes qué es un químico farmacéutico? Es más, ¿sabían ustedes que existimos los químicos farmacéuticos? ¿Qué es eso? Es una especie de farmacéutico. Y si te toca, también serás un farmacéutico. No puedo ser un farmacéutico, no sé nada de farmacéutica. Entonces hay que asegurarnos de que esa cosa jamás nos toque. Si ustedes pensaban que los farmacéuticos estamos para recargarles el celular en la droguería o venderles el baroto, estaban equivocados. Pero como nosotros estamos aquí para enseñarles, hoy además de hacer un homenaje muy especial a nuestros colegas farmacéuticos, queremos contarles a ustedes qué hacemos, para qué servimos y por qué después de 5 años de carrera universitaria o mucho más, nos sentimos tan orgullosos de ser químicos farmacéuticos. Conocidos como químicos farmacéuticos, bioquímicos farmacéuticos, químicos farmacéuticos biólogos, licenciados en farmacia o simplemente farmacéuticos, nosotros somos los profesionales expertos en los medicamentos. Es decir, nosotros estudiamos todo lo relacionado con aquellos productos que ustedes utilizan para prevenir, tratar o curar enfermedades. Desde estudiar esa nueva planta o molécula que podría llegar a servir para tratar alguna enfermedad, hasta convertirnos en ese profesional de la salud al que usted le puede preguntar cómo me tomo ese medicamento, a qué hora me lo tomo, con alimentos o no, etc. Es decir, independientemente de nuestro rol, nosotros siempre trabajamos en pro de aquellos que consumen medicamentos, los pacientes. Por ahora, queremos contarles cuáles son los roles, posiciones y responsabilidades que un farmacéutico puede ocupar. Y para eso tenemos invitados muy especiales que les van a contar. Así que empecemos. Todos hemos usado un medicamento, un producto natural o fitoterapéutico, un suplemento, un cosmético o una vacuna, y detrás de todos esos productos siempre hubo un farmacéutico. Pero empecemos la historia por el principio. ¿Cómo supieron que esa molécula o planta podría servir para tratar esta enfermedad? Bueno, todo empieza desde la investigación en desarrollo de fármacos. Hola, soy Marcela Núñez Arango, química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estoy inscrita en el programa de doctorado en Ciencias Farmacéuticas de la universidad y trabajo con líquenes en un grupo de investigación cuyo propósito es encontrar compuestos con actividad antioxidante y fotoprotectora que puedan ser empleados a futuro en formulaciones farmacéuticas, cosméticas e incluso de alimentos. Ese es uno de los tantos aportes que los químicos farmacéuticos hacemos dentro de los laboratorios de investigación de la Universidad Nacional. Una vez hemos encontrado una posible molécula, es importante asegurarnos que será segura y eficaz en humanos. A esta etapa la llamamos estudios preclínicos y clínicos. Hola, yo soy químico farmacéutico, soy líder de estudios clínicos y mi trabajo consiste en desarrollar estudios de investigación para moléculas o vacunas que están en proceso de desarrollo y aún no se comercializan. Mi trabajo consiste en aportar para el diseño del estudio, seleccionar a los hospitales o instituciones que van a participar, que cumplan con todos los requerimientos que necesitamos, tener las aprobaciones de comité de ética y por último tener la aprobación de nuestra agencia reguladora INVIMA. Posterior a esto, en la ejecución del estudio garantizamos que durante todo el estudio se siga la regulación y la buena práctica clínica, que es un estándar internacional, para poder garantizar la seguridad de los pacientes participantes, pero también que los datos que se recolectan en el estudio sean confiables y posteriormente poder registrar una vacuna o nueva molécula ante nuestra agencia reguladora y poder comercializar. Cuando ya se han desarrollado todos esos estudios y sabemos que la molécula es segura y eficaz, es momento de darle forma, de convertirla en ese medicamento que usted va a poder comprar. Esa etapa se denomina formulación y desarrollo. Hola, soy Juan Sebastián Greno, soy químico farmacéutico y trabajo en el área de desarrollo. En esta área nos encargamos de hacer todos los estudios necesarios para hacer la formulación del medicamento. Este medicamento no solo está compuesto por el fármaco, el cual le da una actividad biológica, sino por unos excipientes. Nosotros nos encargamos de encontrar cuáles son los excipientes apropiados para un determinado medicamento debido a la gran variedad de formas farmacéuticas que se presentan. Una vez recopilados estos estudios, sirven como soporte para presentarlos ante el ente regulatorio, que en caso de Colombia es el INVIMA, y que finalmente ellos den su aprobación y que este medicamento salga al consumo del paciente. En este momento el medicamento ya está listo para producirlo en grandes cantidades y ya tenemos la información suficiente para comercializarlo. Pero antes de producirlo en masa y venderlo, hacen falta 2 pasos importantes. El primero es asuntos regulatorios. Hola, yo soy químico farmacéutico del área de asuntos regulatorios. Nuestro trabajo consiste en interactuar con las diferentes entidades regulatorias para solicitar el registro de nuevos medicamentos
y mantener actualizadas las licencias de medicamentos ya establecidos. Nuestro trabajo consiste en interactuar con diferentes áreas de las compañías para solicitarles información que esté de acuerdo a la regulación de cada país. De esta forma garantizamos que los productos que comercializamos estén de acuerdo a la regulación, cumplan con los criterios de seguridad y eficacia y la información que va para los pacientes sea la información adecuada. Garantizamos que la información que está en las cajas, en los insertos y en los blisters sea la información más actualizada para que ustedes como pacientes tengan la información disponible a primera mano. Una vez el medicamento reciba aprobación para ser comercializado en el país, es momento de producirlo en masa. Pero ojo, es asegurarse que es estable y de calidad, es decir, que será básicamente el mismo medicamento que dejó el laboratorio cuando usted lo tenga en su mesita de noche antes de consumirlo. Esta etapa se llama producción y control de calidad. Hola, soy química farmacéutica y trabajo en el departamento de control de calidad de una empresa que produce polímeros para uso farmacéutico y de dispositivos médicos. En el departamento de control de calidad analizamos estos productos para asegurar que cumplan con las especificaciones de calidad. Mi función en este departamento es desarrollar y validar los métodos analíticos. De esta manera nos aseguramos que los resultados sean confiables y podamos determinar si el producto cumple o no con las especificaciones. Esto es importante porque estos productos van a ser usados ya sea en dispositivos médicos o en productos farmacéuticos que van a ir dirigidos a un paciente. Entonces tenemos que garantizar que estas materias primas o polímeros cumplan con todos los requisitos de calidad. En esta parte del proceso, el medicamento ya está completamente listo para ser comercializado y entregárselos a ustedes, los pacientes. A este proceso lo conocemos como dispensación, y en la dispensación el farmacéutico puede estar en el hospital o en la comunidad. Hola, soy químico farmacéutico, candidato a magíster en Economía de la Salud. Soy director técnico de un servicio farmacéutico en el cual dirijo y garantizo el cumplimiento tanto asistencial, técnico y normativo de todos los procesos que son de competencia dentro de un servicio farmacéutico hospitalario. Es decir, aseguro el correcto desarrollo de los programas de seguridad del paciente y el uso seguro de tecnologías en salud, brindando tanto la información científica como técnica a los diferentes profesionales de la salud y los pacientes con el fin de garantizar en el tratamiento cumplan con 3 criterios básicos, cuáles son seguridad, efectividad y calidad, en pro del cuidado de la salud y la recuperación de los pacientes durante su estancia hospitalaria. El rol del farmacéutico comunitario, ese que está cerca a usted en el barrio, no se encuentra muy bien definida en algunos países, como en Colombia. Por esa razón no tenemos farmacias sino droguerías y quien le dispensa los medicamentos es un auxiliar o regente de farmacia en vez de un profesional farmacéutico. Bueno, en otros países como España, Australia, Estados Unidos y en Latinoamérica, Argentina y Chile, esta posición sí está muy bien regulada y aquí les tenemos a alguien para que nos cuente en qué consiste su trabajo. Hola, soy Javier Vaquero, químico farmacéutico comunitario. Esta pandemia ha sido un gran reto, aún así continuamos con nuestra labor, desde la revisión de recetas médicas, las interacciones entre medicamentos, el alistamiento, acercamiento de medicamentos crónicos, mejorando la adherencia a tratamientos con el uso de pastilleros y con educación y atención farmacéutica presencial y vía telefónica. Todo esto con el apoyo del Departamento de Salud Municipal y el Servicio de Salud Regional. De esta forma hemos llegado a conocer la realidad de muchos de nuestros pacientes y la importancia del seguimiento de tratamientos especiales como la terapia anticoagulante oral. Entregando medicamento crónico. Con todas las medidas de seguridad. Para la niña. No sé cómo agradecerle, doctor. No sé cómo agradecerle porque nunca me he encontrado con un funcionario tan buena persona. Detrás del medicamento hay un gran esfuerzo diario y un trabajo en equipo entre técnicos y profesionales de la farmacia. Una vez el medicamento está en sus manos, los farmacéuticos también nos aseguramos que ese medicamento funcione para usted y que sea seguro. A esta parte la llamamos seguimiento farmacoterapéutico y farmacovigilancia. Hola, soy química farmacéutica y estoy encargada de los programas de seguimiento farmacoterapéutico y farmacovigilancia. A través del seguimiento farmacoterapéutico, lo que buscamos es realizar el seguimiento a los pacientes que se encuentran en tratamiento con medicamentos, con el fin de identificar y resolver problemas relacionados con la utilización de los medicamentos, como cuáles, como eventos adversos, como interacciones, como dosificaciones inapropiadas o como un incumplimiento terapéutico por parte de los pacientes. A través de la farmacovigilancia, lo que buscamos es llevar a cabo la detección, análisis y prevención de los eventos adversos asociados al uso de medicamentos.
De esta forma, a través de estas dos áreas, lo que buscamos es llevar a cabo la maximización de los efectos terapéuticos de los medicamentos, minimizar sus eventos adversos y propender por el uso racional de medicamentos. Todo esto con el fin de incrementar la calidad de vida de los pacientes. Además de trabajar en medicamentos, los químicos farmacéuticos también estudiamos y trabajamos en productos naturales. Soy química farmacéutica, tengo una maestría y un doctorado en ciencias farmacéuticas y he trabajado en el área de plantas medicinales, estudiando sus propiedades químicas y biológicas. El aporte que da esta área a la ciencia y a la sociedad es conocer acerca del uso de las plantas medicinales y sus potenciales propiedades curativas. Adicionalmente, he trabajado en docencia y he tenido la oportunidad de comunicar estos hallazgos. Y no solamente trabajamos para humanos, también nos podemos encargar de la producción de medicamentos veterinarios. Soy química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia. Me desempeño en el área de investigación y desarrollo, participando en la formulación y reformulación de medicamentos, tanto de la línea humana como veterinaria, fabricación de lotes piloto, seguimiento de estabilidad de lotes piloto y posterior recopilación de toda la documentación técnica para el armado del dossier, que posteriormente se entrega al área encargada de hacer la erradicación, ya sea ante el ICA o ante el INVIMA, para obtener la licencia de venta o el registro sanitario. Adicionalmente a eso, también podemos trabajar en el campo de las vacunas. Hi everyone, I'm Satini from Thailand. I am a pharmacist and currently working in vaccine research and development. At our company, we supply medicines and vaccines to people in Thailand. My main responsibility now is in an analysis part of the developing products. I run experiments to test the different quality aspects of the vaccines. Y ahora que los medios digitales son tan importantes, también estamos en redes haciendo promoción del uso adecuado de medicamentos. Hola amigos de Cuestión de Dosis, mi nombre es Fernando Trovernal y yo, Angélica Dorado. Somos Telaraña Farmacéutica, químicos farmacéuticos al alcance de la comunidad. Estamos comprometidos con el uso seguro de los medicamentos, es por esto que hemos creado nuestro canal de YouTube, donde cada sábado publicamos un video educativo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nada de eso sería posible sin nuestros profes, sin aquellos que se esfuerzan por enseñarnos desde lo más básico hasta apoyarnos en nuestras más grandes ideas, sin aquellos enamorados de la academia que dedican su vida a compartir su conocimiento y entregarle más profesionales a la comunidad. Personalmente estamos muy agradecidos con cada uno de nuestros profes del pregrado. Y especialmente amamos nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Colombia. Y es por esto que para esta parte fundamental que llamamos la academia y la docencia, quisimos invitar a alguien que, además de haber sido nuestra profe de farmacovigilancia, hoy en día es la directora de la carrera de química farmacéutica en la Universidad Javeriana. Hola, yo soy Ángela Caro, soy química farmacéutica y hoy día soy la directora de la carrera de química farmacéutica de la Pontificia Universidad Javeriana. Es un placer poderme dirigir a la audiencia de Cuestión de Dosis. Me pidieron que les contara acerca del rol del químico farmacéutico en la docencia. Y yo creo que nosotros como profes de nuevos farmacéuticos tenemos unas responsabilidades muy importantes. La primera es lograr transmitir la pasión de las ciencias farmacéuticas a nuestros estudiantes. La segunda, el generar en ellos el pensamiento crítico para que puedan construir conocimiento de todas las fuentes de información que reciben. Y finalmente, y lo más importante, transmitirles que siempre deben trabajar desde la ética, el respeto de los otros seres humanos y principalmente la vocación de servicio. Nos faltaron muchísimos roles en los que un químico farmacéutico también es fundamental, como en los entes regulatorios, toxicología, criminalística, visita médica, Fondo Nacional de Estupefacientes, manejo, producción y control de calidad de dispositivos médicos, etc. En este video, además de querer hacerle un homenaje a nuestra carrera y por supuesto a nuestros colegas, quisimos explicarles a todos ustedes qué es eso de ser químico farmacéutico. Esperamos que con esto ya tengan una visión un poquito más clara. Nuestro amor por la ciencia y por la salud de la comunidad es lo que nos hace ser profesionales integrales e idóneos para enseñar y contribuir con nuestro conocimiento al bienestar de la humanidad. Por los tantos años de esta brillante profesión, por los profesionales de hoy, los profesionales del futuro y el reconocimiento de todos. ¡Feliz Día del Químico Farmacéutico! No olviden darnos like, suscribirse a este canal farmacéutico y compartir este video con todos sus amigos. El mundo debe saber que existimos. Nos vemos en la próxima.